Hola chicos, bienvenidos una vez más a este tu canal, El Hombre de las Mil Habilidades. Pues bueno, como ya tú sabrás, hoy estaremos enseñando cómo aprender 3 idiomas distintos en tan solo 3 meses, a la misma vez, aprender 3 idiomas distintos a la misma vez. También estaremos aprendiendo cómo yo aprendí a esquiar, mi método de cómo aprendí a esquiar en tan solo 5 días. Y ya en una semana yo estaba haciendo pistas negras. Para los que no conocen el esquí, la pista negra es la más difícil del esquí. Bueno, pues les voy a mostrar prácticamente cómo poder aprender 3 idiomas a la vez. Primero les mostraré, este es de un libro de inglés, este es un libro de japonés y también tengo el libro de ruso. Es simple. Para aprender a hablar 3 idiomas a la vez, lo primero que tienes que hacer es comprar un libro de estos. Estos libros son libros de ejercicios, en los cuales en estos libros prácticamente te van a ir explicando paso a paso lo más básico del idioma. Paso a paso lo más básico del idioma. Y te van a ir poniendo ejercicios simples. Cómo aprender a utilizar, por ejemplo, el verbo to be, que es ser o estar en inglés. Y paso a paso vas a ir, por ejemplo, los pronombres personales, con el verbo y conjugarlo. Esa es una de las primeras cosas que tienes que hacer. También tienes que agarrar y memorizar flashcards. Estas son flashcards. Yo las hice a mi manera y compré esta con un anillo. Así puedo tenerlas prácticamente a veces en el dedo y estoy en un bus y cualquier parte y estás memorizando la flashcard. La mejor manera de aprender un idioma también es estudiarlo y vivirlo. O sea, cuando hablo de vivir el idioma, te estoy hablando de que tú tienes que tratar de convivirlo. Pero hay muchas personas que no viven en un país en el cual puedan aprender ese idioma hablándolo. Entonces, por eso te recomiendo que utilices la app Tandem. Tandem es una app que es internacional, es gratis, en la cual tú puedes hablar con personas de diferentes partes del mundo, aprender japonés, chino, entre otros. Bueno, pues en sí, le explico cómo aprender a hablar 3 idiomas a la misma vez. Una de las primeras cosas que tienen que hacer para aprender 3 idiomas a la vez es comprar prácticamente tres libros y aprender 3 idiomas que sean totalmente distintos, que no tengan que ver uno con el otro. Por ejemplo, yo te voy a explicar cómo aprender ruso, japonés e inglés. Son 3 idiomas totalmente distintos. No pertenecen a la misma familia, a la misma familia fonética. Por ejemplo, están los idiomas del latín, que son español, portugués, italiano, etcétera. Está lo germánico, que es el alemán, el inglés, entre otros. Están no sé a qué familia pertenece el japonés y el chino, el coreano. Esos idiomas se pertenecen a una familia totalmente distinta. Y el ruso también pertenece como a la familia eslovaca, algo así. Y está el ruso, el reto-romani, el ruso, el ucraniano y un sinnúmero de idiomas que vienen prácticamente de ese idioma. Entonces prácticamente tú eliges 3 idiomas que sean totalmente distintos. Yo elegí prácticamente el ruso, el japonés y el inglés. Son 3 idiomas totalmente distintos. Entonces tú agarras y compras este libro de gramática que sean de la misma, que sean prácticamente lo mismo. ¿Ves? La diferencia es el idioma, pero el libro de gramática es el mismo. En lo cual vas a aprender base con base, paso a paso, pero con ejercicios simples. Por ejemplo, si te fijas en este libro de inglés, te explica prácticamente paso a paso los ejercicios más básicos del inglés, cómo aprender a usarlo paso a paso. Entonces, esa es una de las cosas que tienes que hacer. Entonces, aparte de eso, tienes que también tener flashcards de las mismas palabras en cada idioma. Las mismas palabras en cada idioma, flashcard, para poder memorizar y todo eso. Y también te recomiendo el mismo libro en cada idioma, como acabo de hacer yo. Entonces, prácticamente, con el mismo libro, tú lo que puedes hacer es leer una página diaria o un capítulo diario del mismo libro, pero en diferentes idiomas. Entonces, eso va a hacer que tu cerebro sepa qué significa, porque lo vas a ver en inglés, en ruso y en japonés. También puedes hacerlo con comprar un libro de esto mismo en español, así ya sabes más o menos de qué trata la historia. O de tu idioma materno, puede ser que tu idioma no sea el español. Otra cosa que te recomiendo es mirar la misma serie. Por ejemplo, una serie muy buena
para aprender, por ejemplo, inglés, es How I Met Your Mother, o hay una que son de comedias. También está Big Bang Theory, John Sheldon, que pertenece a Big Bang Theory más o menos. Friends, o sea, son series que duran solamente 20 minutos y son de comedia, o sea, que te puedes morir de la risa. Entonces, que yo te recomiendo que mires esa misma serie. Tú vas a mirar esa misma serie en los 3 idiomas totalmente distintos. La vas a ver, por ejemplo, en inglés primero, con el subtítulo en inglés. No la mires con subtítulo en español jamás, o en tu idioma materno. Luego la miras con subtítulo en ruso, esa misma serie, y luego la miras con subtítulo en japonés, esa misma serie. Y dirías, ¿cómo japonés? El japonés es difícil, es otra cosa totalmente descrita, por igual el ruso. Por eso mismo, para que tu cerebro se adapte a los sonidos. Con el japonés, tienes que aprenderte, por ejemplo, 5 caracteres diarios. 5 caracteres diarios. Tú vas a agarrar, por ejemplo, diario, vas a aprenderte 5 caracteres totalmente distintos. 5 caracteres todos los días y lo vas escribiendo. Entonces, también vas a aprenderte, por ejemplo, del inglés 5 verbos diarios y del ruso 5 verbos diarios. Entonces, prácticamente con el japonés, de aprenderte 5 caracteres diarios, ya tú vas a aprenderte los sonidos, porque es fácil el japonés. Hablarlo, por ejemplo, la gramática y todo, porque el japonés es más fácil hasta que el español, porque no se conjuga tanto. Por ejemplo, watashi desu. Watashi desu es yo soy. Warata desu, tú eres. Kare desu, ella es. Watashi tashi desu, ¿sabes? Es tan simple. Cuando vas a hablar en futuro, cuando vas a hablar de más de una persona, por ejemplo, watashi es yo, y es decir, watashi tashi. O sea, le pones el tashi y ya estás hablando de más de uno, o sea, nosotros. O sea, no sé si me di a entender. Cuando estés hablando en inglés, también es totalmente simple, porque en inglés los verbos prácticamente no se conjugan como en el español. En inglés todos los verbos siguen la misma regla. Por ejemplo, cuando hablas por ejemplo, like, es así mismo. I like, you like, she likes. Solo le pones una S al final a la tercera persona, pero después es lo mismo. Por igual, por ejemplo, cuando estás aprendiendo ruso, también es bien fácil hablar ruso. Solo tienes que empezar a memorizar y escuchar mucho y tratar de hablar, como te dije, con nativos en tándem. Si lo haces así, créeme que en tan solo 3 meses vas a ver la diferencia. 3 idiomas distintos en tan solo 3 meses. Bueno, ahora te voy a explicar cómo aprender a esquiar en tan solo. Bueno, chicos, mientras yo estaba aprendiendo a esquiar, una de las primeras cosas que tuve que aprender a hacer fue a ponerme los esquís, que fue totalmente difícil. Y luego a bajar, y mientras yo bajaba tenía que pasar por el lado de esos tubos. Tenía como que esquivar de un lado a otro, entrar por cada esquina. Y yo lo que terminó cayéndome. Y luego sigo aprendiendo a caminar con los esquís y me vuelven a poner el mismo ejercicio. Entonces yo prácticamente iba caminando con los esquís, dando de paso a paso, saber cómo caminar, porque con el esquí tú tienes como los frenos que están prácticamente en la costa, en los lados del esquí. Entonces prácticamente yo después volví a intentarlo, y cuando vuelvo a intentarlo prácticamente funcionó. Mientras yo iba dando, pasando de un lado a otro, y funciona. Y prácticamente yo me sentí como un niño cuando le regalan un juguete. Otro de los ejercicios que me pusieron a hacer también fue bajar frenando. Prácticamente esa es una de las maneras de frenar cuando tú no sabes esquiar muy bien. Sí o sí tienes que abrir las piernas cuando vas a bajar una pista. Si vas a bajar derecho, prácticamente miren, estos niños lo ponían a poner a bajar de lado, de espalda. Y yo, como era mucho más novato que esos niños, yo tenía que bajar prácticamente de frente. Y tenía que poner las piernas tipo como una pizza. O sea, tenía que abrir las piernas atrás y adelante tenía que mantenerlas prácticamente los esquís pegados. Eso fue una de las maneras para yo aprender a bajar. Bueno, nada, acá les muestro unos pingüinos. Entonces, luego el profesor hizo que yo prácticamente lo siguiera. Yo tenía que ir de lado a lado. Él iba adelante y yo iba atrás. El profesor es ese hombre que está vestido de rojo. Y yo iba atrás de él. Y luego él me dijo que me fuera adelante para yo poder ir al telesquí, que es prácticamente donde tienes que sentarte para subir. Y íbamos subiendo prácticamente al telesquí y así. Entonces prácticamente acá el profesor iba conmigo y bajaba. Ya aquí fue cuando la primera vez que yo hice una primera pista roja.
Y yo me sentí prácticamente como un dios, aunque yo todavía seguía siendo un novato, porque yo esquiaba prácticamente abierto y parado. Una de las cosas que tuve que aprender fue prácticamente a poder tener toda la fuerza adelante, o sea, tenía que estirarme hacia adelante. Cosa que yo no podía hacer porque yo siempre trataba como de sentarme porque pensaba que era la mejor manera de frenar. Y realmente eso lo que te hace es tener un desbalance totalmente grande. Cuando más o menos ya estaba más o menos mejor, yo prácticamente abría y cerraba los esquís, que esa fue una de las primeras cosas que me enseñaron, a abrir y a cerrar los esquís para poder pasar de un lado a otro. Prácticamente yo me sentía como el rey de la nieve mientras estaba aprendiendo. O sea que prácticamente cualquier persona puede aprender a esquiar en poco tiempo. Lo primero que no tienes que tener es miedo, porque el miedo es normal. Si nunca en tu vida has esquiado como yo prácticamente, que vengo de República Dominicana, un país totalmente caliente, y prácticamente en mi país el esquí no existe. Entonces yo tuve prácticamente que aprender desde cero, pero prácticamente el deseo de aprender y esa motivación de también esquiar con mi esposa fue una de las razones que la cual me dio como esa motivación tan grande de aprender a esquiar. También me sentí como un niño cuando yo veía todos esos pingüinos y me sentía happy, feliz. Y nada, pues, este es prácticamente un poco, le voy a decir un poco el resultado de la última vez de la última clase que tuve de esquí. Ya yo podía más o menos esquiar normal en cualquier tipo de pista. Y pues nada, esta fue mi experiencia de cómo aprender a esquiar. Si quisieran saber prácticamente cómo puedes tú también aprender a esquiar en poco tiempo, te recomiendo que sigas este canal, le des clic a la campanita de abajo y no olvides suscribirte si no eres parte del canal. Los amo.